Muy buenas a todos los estudiantes. Iniciamos la clase de inglés. En esta clase vamos a ver acerca de las preguntas y los adjetivos. Listo, vamos a ver acerca de las preguntas WH. Listo, en este momento tenemos 6, el cual es what, que what significa qué o cuál. Esta es una pregunta mucho que se utiliza en cosas como cuál es tu nombre, what's your name y muchas cosas así. Entonces ahorita lo vamos a ver cada una de estas preguntas más a fondo. ¿Listo? La siguiente que tenemos es when, que significa cuando queremos mencionar o cuando necesitamos saber acerca del dato de una fiesta o de una fecha en específico, se utiliza el when, que es cuando. Para saber acerca de dónde queda un lugar, ya sea en específico o en general, utilizamos la pregunta where. ¿Listo? Para ya conocer a una persona, para conocer a una persona utilizamos la pregunta who, que es quién. En la pregunta, esta palabra también se puede utilizar como cuál, o sea, tanto como pregunta como mencionar un objeto, mencionar un objeto sin darle el nombre de este, ya sea manzana, una bicicleta, cualquier cosa, que es which. Otra que tenemos, a excepción que sea WH, es how, que es cómo, ya sea para averiguar el sentimiento de una persona o cualquier otra situación en la cual se encuentre. Estas son como las más destacadas. Hay unas que son más a fondo, pero las que más se utilizan son estas. ¿Listo? Entonces vamos a ver acerca de what. Entonces la pregunta what se puede utilizar mucho. Es una de las más utilizadas porque ya puede significar cuál o qué. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos what's your name. O what is your favorite color. Y entre otros. ¿Sí? Entonces acá sería cuál es tu nombre y acá cuál es tu color favorito. Una en que sea con qué, sí, podría ser what is this, que en español significaría qué es eso o qué es esto. ¿Listo? Así que vamos con when. Acá es para mencionar, como había dicho, una fecha en específico, como decir, la traducción es ¿cuándo? Unas preguntas serían when is your birthday? Que es ¿cuándo es tu cumpleaños? O when is the party? Sí, acerca de pues tiempos en específico, ya sea fiestas, cumpleaños, etc.
Vamos con where. Que where es para encontrar un lugar en específico, ¿sí? O sea, mientras que when se enfocara en cuándo, en respecto al día, este es en respecto al lugar. Como, por ejemplo, es dónde y where is it. Where is the party. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí encontramos que el where is it significa dónde es. O por ejemplo, si te dicen de unos juegos o de ir al cine, entonces tú dices where is it, dónde es. O acá en Colombia se diría dónde queda. Y este es where is the party, dónde queda la fiesta o dónde es la fiesta. ¿Listo? Entonces para which se utiliza más. Perdón. Para which es más para cuando tú estás ofreciendo algo. ¿Sí? Entonces tú llegas a una tienda y le preguntas al tendero que cuánto vale esto. ¿Sí? Entonces, primero tú empiezas con which, ¿listo? Que which es como cuál. En inglés también se podría utilizar como esto. O sea, en vez de decir cuánto vale esto, tú solo dices which one. En vez de repetir otra vez la frase. ¿Listo? Sí, muy pocas veces se utiliza esto, ya que pues rara vez tú en ocasiones lo utilizas. Generalmente se ven mucho lo que son textos para mencionar objetos sin repetir la frase. ¿Sí? Y tenemos how, que es cómo. Generalmente uno lo utiliza como how are you, how is your day, o etcétera. Que en este caso sería how do you do, significa la profesión, o sea, ¿qué ejerces? O sea, ¿cómo haces? ¿Sí? En pocas palabras, o sea, esto es para más ejercer la profesión, averiguar y qué profesión ejerce la otra persona. Entonces la pronunciación sería what, when, where, which y how. ¿Listo? Recuerden que esto al pronunciar no debe ser más fuerte que una S. Si fuera la S fuera wish, que sería lavar. Y no sería la pregunta que es which, que es un poquito más frenada. Así que vamos con los adjetivos.
que es adjectives. ¿Listo? En este caso yo utilizo una especie de fórmula en la cual utilizamos primero el verbo to be, el pronombre, más el verbo to be, el adjetivo, más el complemento. Entonces puede ser acá I am, no sé, I am flat person, no sé, flat person, o shy person, o solo puede ser shy también. Listo, pero yo siempre utilizo esta fórmula. Por ejemplo, you are heavy o you are flat. ¿Sí? Muchas cosas. Primero va el adjetivo y luego va como el objeto o el complemento. En los casos como si fuera un muro, sería en este caso pink o orange, no sé. Orange, wall. ¿Listo? Para nombrar un adjetivo, para hacer un adjetivo, primero necesitamos que se nombre los adjetivos primero y luego el complemento. ¿Listo? Y como actividad quiero que me hagan una pregunta de cada una de las WH. O sea, van a ser 5 de 5 a 6 preguntas con sus respectivas respuestas. Les voy a dar un ejemplo. What is your favorite color? Recuerden que deben ser relacionados tanto con las preguntas como con los adjetivos, ¿listo? Que acá tendríamos, ¿cuál is your favorite color? ¿Listo? Entonces acá deberíamos utilizar los adjetivos, ¿listo? Entonces, no sé, my favorite color is red. O red is my favorite color. Es lo mismo, ¿listo? Entonces acá podrían red is my favorite color. Se vería muy diferente, pero significa lo mismo. ¿Listo? Así que vamos con comparativos y superlativos. Plural y singular, ¿no? Creo que nos falta. En los comparativos tenemos dos clases. La primera es cuando solo es una sílaba, ¿sí? Y la otra cuando es más de dos sílabas. ¿Listo? Perdón, acá es cuando es una sílaba y acá es más de una. Por ejemplo, good, hay algunos casos, por ejemplo, esto es una excepción. Good se le dice better. ¿Listo? Para comparar. Por ejemplo, les voy a dar esto. Important. Para decir más importante que, es traducirlo literalmente. More es ponerle more important. ¿Listo? Cuando es más de una sílaba, siempre es ponerle more. ¿Listo? Y en algunos casos solo es ponerle ER.
pero en algunos casos cambia. Como podrán ver, tenemos la ER, pero cambia totalmente la palabra. Tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos en los comparativos se le pone ER. Podremos ver, se los pongo mejor. Esto es un caso excepcional, como es good, bad, ¿sí? Que en vez de ser la misma palabra cambia totalmente. ¿Listo? Como en este caso sería better. ¿Listo? En otros casos, como mantiene la misma estructura, es tall, short, smart y muchos más. ¿Listo? Tall sería taller. En short sería shorter. Y en smart sería smarter. ¿Listo? Pero por ejemplo, si tenemos más de una sílaba, como en este caso, se le pone el more. Se deja igual, la misma palabra se deja igual, pero primero se pone el more. More important, more intelligent, more difficult, entre otras. ¿Listo? Y ahora, para utilizar los comparativos, tenemos que primero poner el complemento 1 más el comparativo que vamos a poner, no sé, sea short, shorter, longer, cualquiera. Más than. Voy a hacerlo acá como en rojo, que es demasiado importante. ¿Listo? Y luego se pone más el complemento 2. ¿Listo? Entonces podremos decir my friend, no sé, pongamos my friend Carlos is more intelligent than my friend Juan. Sería como un ejemplo. Entonces acá tenemos el complemento y perdonen por no avisarles, siempre deben poner el verbo to be. El verbo to be es muy indispensable y tienen que aprendérselo a utilizar. En este caso lo ponemos antes de usar el comparativo. Listo. Mi amigo Carlos es más inteligente que mi amigo Juan. Porque acá no se utilizaría ¿qué? Sonaría como pregunta. El what se utiliza como pregunta y than ya sería como más en el texto y no referirse a una pregunta. ¿Listo? Entonces tenemos acá el comparativo, el than y el complemento número 2. ¿Listo? Mi amigo Carlos es más inteligente que mi amigo Juan. ¿Listo? Ahora en los superlativos, es para exagerar algo. ¿Listo? Mientras que en la anterior se agregaba ER, en esta se agrega EST. ¿Listo? Y también hay
otras excepciones, como por ejemplo siempre good y bad van a ser siempre como la excepción. En este caso good va a ser best. ¿Listo? Por ejemplo bad sería worst. Sí, siempre está como, realmente cambia, depende como de la familia, porque generalmente siempre están por orden de familia. ¿Listo? Pero vamos a tener como por ejemplo todo o short. Y muchos más. ¿Listo? Entonces en tall sería tallest. Y en short sería shortest. ¿Listo? En el otro solo se pondría the most. ¿Listo? Acá, por ejemplo, difficult sería the most difficult. Que la traducción sería el más difícil. ¿Sí? Igualmente acá sería el peor. Como que el más peor del mundo, el más largo del mundo, el más corto del mundo. ¿Listo? Y para la típica fórmula que siempre utilizo es la misma. Es el comparativo 2, perdón, el complemento 2 más el superlativo más el complemento 2. Y acá se hace un paréntesis. ¿Listo? En el superlativo, ¿listo? Acá se va a explicar. En el superlativo vamos a utilizar the most más el superlativo. ¿Listo? Si la palabra contiene más de una sílaba, se utiliza ahí. ¿Listo? Pero por ejemplo, para los que no se utilizan nomás, solo se le pone la palabra más est. ¿Listo? El complemento, para dar unos cuantos ejemplos, sería, por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo. My friend Juan is the best. Sí, esto ya no es tan largo porque es un superlativo, estamos exagerando algo. Y ya el otro era comparativo. No es que estamos comparando, no estamos comparando nada, sino que estamos exagerando una acción. En este caso, Juan es el mejor. ¿Listo? Mi amigo Juan es el mejor. O my sister is the longest. Y ya si lo quieren alargar, perdón, sería my sister is the longest of my family. ¿Listo? Que quería decir, mi hermana es la más larga de mi familia, o la más alta. ¿Listo? Ahora quiero que me hagan una actividad en el cual sea hacer unas 5 oraciones de superlativo y 5 oraciones de comparativo. Y también hagan listados de palabras tanto superlativas como comparativas, donde una sea, no sé, acá sea good
Por ejemplo, sea superlativo, acá sea good y en esta sea best. Y acá sea good, en el comparativo, y acá sea better. Y también con otras, como sería small, smallest. Y acá sea small y sea smaller. Perdón. ¿Listo? Y ya para terminar la clase vamos a hablar sobre los plurales y los singulares. Los plurales, pues cuando queremos mencionar, ya muy bien sabemos que es mencionar varias cosas a la vez. Sofás, bicicletas, materas, libros, etc. ¿Listo? En algunas ocasiones se le puede añadir solo la S. En otros se le añade ES, pero hay en casos donde es EX. ¿Listo? Y hay un video hablando de eso. Entonces acá voy a tomar en cuenta, por ejemplo, papers, ¿sí? Que son hojas. Por ejemplo, papers, trees. ¿Sí? Solo se le coloca la S porque si no sería trees. Sería una palabra muy larga. Listo. Para ES, por ejemplo, boxes. Boxes. En esta sí es un poquito más escaso, porque es cuando, por ejemplo, ya hay una S incorporada. Pero cuando vamos a hablar, por ejemplo, en box, cuando digamos va a decir box, se sonaría muy mal al poner una S. Box. Sonaría igual. Entonces cuando tú le pones la S, estás hablando en plural. Boxes. ¿Listo? Y para la actividad de esta, necesito que me hagan 10 palabras, tanto de S como ES. ¿Listo? Y gracias a eso sería todo por el video de hoy. Espero que se tomen todo eso en cuenta, todas las fórmulas que son demasiado importantes y nos vemos en la próxima.